Capítulo 11. Y vamos a darle lectura del versículo 23 al versículo 40. Siendo un espacio corto, creo que lo podemos leer todos juntos. Vamos a leerlo, si se ponen de pie, de favor, desde el versículo 23 hasta el versículo 40. Dice entonces la Escritura así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogido antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los derechos de moral y de libertad, teniendo por mayores riquezas el influir de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como un hielo invisible. Por la fe destruyó la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de derrotarlos 7 días. Por la fe la ramera no obedeció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué nos dijo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Nosotros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron agregados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, volando por los desiertos, por los montes, por las abejas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para invocar la presencia de nuestro Señor. Nuestro Dios y Padre, en esta hora que por tu providencia estamos reunidos para proclamar tu gloriosa majestad, para proclamar tu poderoso evangelio, para dar testimonio de tu fidelidad, para dar testimonio, Señor, de aquellas profecías que tú hiciste llegar a tu pueblo a fin de que volviéramos, Señor, nuevamente a tu palabra. Hoy, después de tantos siglos, Padre bendito, nosotros podemos leer directamente tu poderosa palabra. La podemos leer en nuestro propio idioma. Y también, Señor, has puesto para tu iglesia dones para aquellos que nos la puedan explicar. Nuestro Padre, te pedimos que en esta hora que nos ha tocado vivir en la providencia, en el cumplimiento de estos 15 años, de estos 500 años en los que tu pueblo regresara a tu palabra, nos conceda, Señor, dar un testimonio vivo y por el poder de tu Espíritu Santo podamos conocer tu voluntad, podamos entenderla, pero también podamos vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos.
Bueno, pues primeramente quisiera mencionar que tomo esta invitación, esta ocasión para estar aquí como un deber, porque siendo parte de este pueblo y este movimiento que es el que me ha alimentado en la fe reformada, porque algunos de ustedes lo sabrán, yo nací en la iglesia pentecostés, los primeros pasos estuvieron ahí, y cuando llegaron a las manos de este concierto de ustedes, los símbolos de Westminster, lo primero que hice fue llegar a una iglesia donde se predicara Cristo. Y desde entonces y hasta ahora, hermanos, esta ha sido mi militancia. Debo a Dios y a la iglesia presbiteriana toda mi formación, todo lo que el Señor en su misericordia ha permitido que haya en el acervo de mi conocimiento de la fe presbiteriana. Ciertamente sí, había que hacer algunos ajustes, ¿verdad?, para poder decir, pero obviamente que esos ajustes vinieron de inmediato, porque, repito, este era mi deber, es mi deber, es nuestro deber. Por otro lado, hermanos, la verdad es que sí me pusieron en muchos y grandes aprietos. ¿De qué hablo? Son tan pocas las oportunidades que uno tiene de estar así y hablar de estos temas, y por dónde comienzo, hermanos. Desde que el Señor me trajo a la iglesia presbiteriana, ha sido de cada año, estar hablando de la historia de la Reforma. He comenzado desde Lutero, no solamente Lutero, sino toda Alemania, todos los líderes que rodearon a Martín Lutero, Melanchthon, pasando por Francia y así sucesivamente, y estos han sido más de 37 años. ¿Qué era entonces lo que quería? Pues apretar todo esto, hermanos, y dárselos. Pero ¿cómo aprieto 37 años de conjuntar momentos históricos relevantes para nosotros? ¿Dónde comienzo? En un momento yo pensé, bueno, pues, en un flashazo de la Reforma. Pero ¿cómo resumo desde ¿qué será? Pues desde Alemania hasta Ginebra, hasta Holanda, hasta América, hasta que llegamos a México? Es muchísimo, hermanos, de veras. Es tremendo ver cómo la providencia de Dios, la fidelidad de Dios sobre su iglesia, cómo concatenó todos estos eventos históricos para que hoy nosotros estemos aquí defendiendo y dando testimonio de la fe reformada. Deseché esa idea. Imposible empaquetar todo esto. ¿Cuánto tiempo puede contar un conferencista? Después pensé, bueno, ¿qué tal la iglesia presbiteriana? Comenzando desde sus orígenes. Empecemos con Patrick Hamilton, George Wishart, y así sucesivamente, hermanos, porque sí es de veras, es triste, doloroso, deprimente. Ya no digo el pueblo del Señor, encontrar pastores presbiterianos que no sepan quién fue Patrick Hamilton, ancianos gobernantes que no sepan quién fue George Wishart, y eso, hermanos, es un pecado de omisión y de ignorancia entre las iglesias presbiterianas. Entonces, por mucho tiempo, del tiempo para acá, esto es lo que voy a dar, esto es lo que voy a dar, y esto es lo que voy a dar. No, es mucho también para empaquetar. Bueno, pues los 500 años hablan de Lutero. Comenzaremos con Lutero. Pero al empezar a investigar, hermanos, Brasil, Perú, Chile, Europa, Alemania, Francia, Ginebra, todos se han volcado en Martín Lutero, y es correcto, hermanos, es correcto. Pero la Reforma no es solo Lutero. Incluso nosotros mismos participamos de la Reforma. En el capítulo, o mejor dicho, en la porción de este capítulo que hemos leído, se nos menciona una nube de testigos. Y también se menciona que faltó de nombrar a fulano, y qué de este, y qué del otro. Entonces, hermanos, la Reforma era titánica. Pues me eché entonces un clavado en el baúl de las cosas viejas.
y saqué algo viejo que lleva igual casi 500 años. Y precisamente hace poco se celebraron los 500 años de ese personaje que el Señor usó para dar testimonio de la Reforma. Me refiero a Pierre Viret. Se escribe Pierre. Los que saben francés, bueno, ya saben. Pierre Viret. Pierre Viret. Pierre Viret, el gigante de la Reforma, sepultado en la amnesia de la historia. ¿Quién fue Pierre Viret? Y como su nombre lo dice aquí, es un gigante de la Reforma y que lamentablemente ha quedado sepultado en la amnesia de la historia. ¿Quién recuerda? ¿Quién sabe de Viret? Yo creo que la respuesta entre muchos de nosotros es evidencia, que es un ser arrojado al abismo de la amnesia de la historia. Y sin embargo, fue un gran instrumento en las manos del Señor. Mi gran admiración por el siervo del Señor Juan Calvino, pero Pierre Viret no desmerece en nada a Juan Calvino. Y tiene tantas obras como las tiene Calvino. Y esto es algo que muchos de nosotros ignoramos, su servidor también. ¿Cuál fue la razón por qué este quedó en el olvido? Es más, incluso tuvo una academia antes que Juan Calvino. Nombramos la Academia de Ginebra como la primera universidad reformada, pero antes de esa ya estaba Pierre Viret con su academia. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Bueno, vamos a dar igual un flashazo. No podemos, hermanos, tenemos que empaquetar todo y arribaremos a algunas conclusiones de por qué este personaje lamentablemente quedó su nombre olvidado de nuestra memoria. Pierre Viret nació en el año 1511, 6 años antes de que se clavaran esas 95 tesis. Nació en una antigua ciudad romana de Borgoña, de Ord, al pie de las montañas de Jura, en lo que hoy es el cantón de Vaud, lo escriben Vaud. Cantón es como un estado, aquí decimos estado de Tamaulipas, estado de San Luis Potosí, en esta región de Ginebra es cantón. Entonces nació en lo que hoy es el cantón de Vaud. Ustedes pueden ir a un mapa y van a encontrar ese cantón de Vaud, y cuando lo encuentren, ¡pum!, ahí está, ahí nació Pierre Viret. Lo van a encontrar en Suiza, en la parte suiza de habla francesa. Por si alguno quiere ir a Suiza, bueno, puede aprender italiano, o francés, o alemán, o ginebrino, ¿sí?, que son los idiomas, aparte del nativo, los que se hablan oficialmente ahí. Sus padres eran devotos papistas romanistas, y con el deseo de que su hijo fuera sacerdote, cuando éste concluyó sus estudios elementales en la escuela de su pueblo, lo enviaron a estudiar a París, que era la Harvard de aquel entonces. Lo enviaron a estudiar a París bajo la extenuante disciplina del colegio de Montaigu, el mismo colegio donde estudió Calvino, mismo el colegio donde estudió Ignacio de Loyola, el iniciador de la llamada Compañía de Jesús, ¿sí?, para que tengan más o menos una idea. Famoso pues por sus personalidades. Repito, allí estudiaron Juan Calvino e Ignacio de Loyola, el fundador de la llamada Compañía de Jesús. Fue en este contexto de arduo estudio y que, siendo testigos de las torturas infligidas por los prelados papistas para los mártires de la Reforma en Francia, para hacerlos desistir de su fe en las verdaderas doctrinas cristianas emanadas del testimonio de las Santas Escrituras, fue llevado a comprender los errores mortales de la religión papista en la que había sido criado. Esto lo llevó
a un estudio más consciente de la palabra de Dios, en donde vio su necesidad de un Salvador personal que lo librase de la maldición de un santo Dios, que de ninguna manera tendrá por inocente al pecador que no se arrepiente. Antes os digo, si no os arrepentís, dijo el Maestro, todos pereceréis. Sin arrepentimiento no hay perdón. Así que no podemos decir y seguir, Señor, perdónalo por favor. Llévalo al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, insisto, no hay perdón. Fue entonces que abrazó la fe de la Reforma, que implicaba un retornar a la sola Escritura. Lo mismo que ocurrió con Guillermo Farel cuando fue a París a estudiar. La crueldad de los papistas y la ceguera de las autoridades civiles al seguir el juego de los sacerdotes para martirizar a aquellos que anhelaban una reforma en la Iglesia de Jesucristo llevaron a estos hombres a pensar seriamente en su compromiso con el Señor. Pues de la misma manera que cuando viajó Farel a París y tener contacto con las Escrituras es llevado entonces por el Espíritu Santo a esa necesidad de confesión de pecado, de arrepentimiento y entregar una vida completa al Señor, fue la misma que Viré y la misma que otros personajes que hoy no vamos a mencionar. Esto tenía un precio. Viré, al ponerse del lado de los reformados, lo hizo un sujeto de persecución por causa de su fe. De manera que no pudo sostenerse en París y tuvo que regresar a Orbe, su pueblo natal perteneciente al cantón de Vaud. Continuó con sus estudios personales sobre las Escrituras y enseñándolas a los parroquianos de su comunidad. En la primavera de 1531, situémonos en el marco histórico, ya pasó 1517, ya pasaron el clavar de las 95 tesis. Nosotros recién estábamos estrenando Conquistadores, recordarán, en agosto de 1521. En agosto de 1521 fue la defensa de la Gran Tenochtitlan. Yo no sé por qué no celebramos eso, hermanos. ¿Sí? Fue una heroica defensa, hermanos. ¿Sí? Ahí, y Esparta queda otra vez. Le dieron ahí un piretazo, no sé si se puede decir esa palabra, ¿no? Pero bueno. 1531, Guillermo Farel llega a Vaud. Pero no olvidemos este personaje inquieto, movido, no podía estar en ningún lado, no había lugar de donde no lo corrieran. Y parecía un tonto, un loco que hablaba, que marchaba sin ton ni son, pero cuando uno estudia concienzudamente sus estrategias evangelísticas, tenía un nombre. Porque llegó a Ginebra y empieza a trazar así, miren, una media luna por la orilla del país, así de Ginebra. Va así formando hasta llegar al norte. Entonces, no estaba tan tonto, no estaba tan loco. Tenía una estrategia. Cuando llega entonces a Vaud, es que ya pasó por Ginebra, Neuchâtel y otros lugares, Lausanne y otros lugares, y llega entonces casi hasta el norte, ¿sí? Guillermo Farel llegó a ese lugar respaldado por las autoridades de Berna, que ya habían abrazado la reforma. Recién había sido convertida a la fe reformada. Farel, al llegar a ese lugar, llamó a Viret. Pero fíjense, este es cuando reconocemos que no somos todólogos, que no somos puedólogos. Calvino decía: por eso Dios nos hizo débiles, para apoyarnos en las virtudes de nuestros hermanos. Mil y un defectos tenemos, no lo podemos hacer todo, pero mi hermano sí puede hacer lo que yo no, mi hermana sí puede hacer lo que yo no, me debo apoyar en él, Farel sabía prender la mecha, pero no podía mantener el fuego. Él era así, donde llegaba era como pólvora.
pero era muy inconstante. Pero tenía un buen ojo clínico. Bueno, así dicen los médicos, ¿no? Entonces, lo mismo que hizo con Calvino, recuerden, ya estamos con Calvino, lo hizo también con Miguel. Farel reconoció que no podía sostener la obra ahí, necesitaba la ayuda de alguien. Lo mismo cuando estuvo en Ginebra, sabía que él no la podía sostener, necesitaba la ayuda de alguien y llamó a Calvino. Así también llamó a Miguel. Pero estos hombres que se dedican a las letras, que hundan sus narices en los libros, son gente quieta, que quiere estar con los libros, no quiere andar allá atravesando montañas. Ellos quieren estar en su escritorio, morir incluso en su escritorio, como se me fue ahorita el nombre. Doyle, gracias hermanos. Herman Doyle, yo quisiera así quedar ahí en el escritorio del señor Millán. Pero el Señor tiene otros planes, ¿sí? Así que pues llegó entonces Farel con Miré, y entonces pues le dijo: ay de ti si no vienes. Lo espantó y lo llamó. Farel fue el instrumento para que Miré saliera del anonimato. Pero ojo, no era un piedricador improvisado, no era un pastor en sancocho sacado del microondas. Ya había estudiado, ya se había graduado, como vamos a ver más adelante en sus escritos. Entonces sacaron de las microondas que ya había completado todos sus estudios, ¿sí? No los dejó a la mitad, como 2 que 3 que hay por allí y que se llevan 300 de regalo. Farel entonces sacó a Miré del anonimato, de la tranquilidad de sus estudios, al campo de la batalla por la reforma de la iglesia y el establecimiento en ese lugar del reino de Dios. Y así, a la edad de 22 años, se convirtió en el pastor de una pequeña congregación en Orf, su pueblo natal, donde tuvo el privilegio de ver la conversión de sus padres a través de la predicación que él hiciera de las Sagradas Escrituras. Notemos, sus papás seguían siendo papistas. Cuando él llega allí y empiezan a asistir, allí sus padres son convertidos. En 1532 fue llevado al ministerio de una predicación itinerante por todas las regiones suizas de habla francesa. Y así llegamos al año de 1534, antes que llegara Calvino a Ginebra junto con Farel. Hicieron una punta de lanza en Ginebra para traerla al Evangelio de la Reforma. El canónigo Bernini reunió a 700 sacerdotes y varias personas del pueblo con armaduras, espadas, y juraron matar a todo aquel que abrazara el protestantismo. Eso se llama evangelizar con amor, ¿verdad? Los simpatizantes de la Reforma, escuchen, oigan, los simpatizantes de la Reforma se defendieron y en la refriega murió el canónigo Bernini. ¿Escucharon? Se defendieron. Este es un polo opuesto del pietismo, un polo opuesto del misticismo, ¿sí? De no querer defender las Escrituras, de no querer defender lo que es del Señor. Calvino estaba dispuesto a morir cuando un patán quería pasar a tomar la Santa Cena y dijo: antes pasa por mi cadáver que profanen los santos sellos del Señor. Entonces, el verdadero cristiano reformado, cuando hay que defenderse, defiende a su esposa, defiende a sus hijos, defiende su patria. Nuestra confesión de fe tiene un capítulo precisamente que habla de la guerra y de nuestra posición que debemos de guardar si ese momento llegara. Si ese momento llegara, bueno, que no quisiéramos, nos obligarían, ¿verdad? Pero
por testimonio de la Escritura, saldríamos a defender el lugar donde el Señor nos ha puesto. Bien, pues ahí murió Bernino. La reforma seguía avanzando en Ginebra, pero los sacerdotes no se quedaron quietos. Sobornaron a la cocinera para que envenenara a los 3 pastores que en ese momento se encontraban predicando en Ginebra: Guillermo Farel, Pierre Viret y Antoine Froment. La cocinera se llamaba Antonia Bax. Esperó el momento oportuno para ella y en una ocasión, anótenlo en sus calendarios para sus efemérides, el 6 de marzo de 1535 le puso veneno a la sopa de espinacas que comerían los pastores. Así que se iban a echar 3 pastores de un jalón. A la hora de la comida, cuando le iba a dar el cucharazo, Farel lo llamaron urgentemente, dejó su plato. Froment dijo: no, mejor espero que regrese Farel, e hizo a un lado su plato. Pierre Viret dijo: yo tengo hambre, ¿sí? Para esto vine, y que se empieza a comer su sopa. A punto estuvo de morir. Los cuidados médicos y el cariño del pueblo ayudaron a su restablecimiento, pero escuchen, jamás se recuperó totalmente. No es excusa. Me duele la pata derecha, no puedo ir. Vean, cuando uno tiene compromiso, pese a sus deficiencias físicas, él continuó entonces en la batalla. Calvino, hasta el último momento, hasta que de plano ya no podía, sospecho por la sintomatología que uno lee de sus biólogos, que él murió de una tuberculosis. Esos son los signos que aparentan, pero fue hasta el último momento que llegó ahí. El Señor, cuando trató con Pablo, recordarán, algo le quedó allí, y el Señor, y Pablo le pedía: Señor, quítame esto, y la respuesta fue: bástate mi gracia. Así que pues continuó con esa deficiencia por causa de ese intento de homicidio, pero él continuó trabajando incansablemente, como lo vamos a ver un poquito adelante. Antonia Bax fue encarcelada y después de un juicio que duró 4 meses fue condenada a muerte por la autoridad civil y ejecutada el 14 de julio de 1535. Y eso que eran hermanos, ¿verdad? Tenían la autoridad, hermanos, y Dios le ha dado autoridad, la espada, ¿sí? Así que tenemos que quitarnos ese. De veras, hermanos, cuando yo escucho a algunos hermanos, yo quisiera así sacudirlos, como si tuvieran dientes o piojos, sacudírselas así, cuando están llenos de pietismo, llenos de misticismo, que creen que es una super espiritualidad, hermanos. El reformado es ecuánime, el reformado es calculador, conecta el coco, conecta las neuronas, se guía por las Escrituras, por supuesto, y oye la voz del Espíritu Santo. Pero eso está muy lejos del misticismo y del pietismo. Así, por el edicto del 27 de agosto de 1535, el pueblo de Ginebra declaró abandonar la fe papista y suprimir las misas. El conde Savoy, que era amigo del obispo de Ginebra, adicto al Papa y por sus propios intereses políticos y económicos, declaró la guerra a Ginebra. El cantón de Vaud, de donde venía Pierre Viret, se alineó poniéndose del lado de los condes de Savoy para atacar a Ginebra si ésta aceptaba la reforma, pretexto que usó Berna para invadirla con sus ejércitos. Vaud, sometido por Berna, tuvo que aceptar el emplazamiento al debate que se llevó a cabo en octubre de 1536 en la ciudad de Lausanne y que culminó con el rompimiento de Lausanne con la iglesia romanista y públicamente aceptada la fe de la reforma. Ahora ya tenemos
vemos a Pierre Viret con 25 años. Recuerden, a los 22 inicia su carrera ya en el campo de la batalla de la Reforma. Pierre Viret, ahora con 25 años de edad, se convirtió en el joven pastor de la Catedral de Lausanne y por un periodo de 23 años fue el pastor reconocido por todo el cantón de Vaud. Aunque hubo un pequeño paréntesis en este ministerio, 1541-1542, casi un año, pues fue solicitado por Ginebra para apoyar el ministerio de Juan Calvino, quien recién había regresado de su exilio en Estrasburgo. Nuevamente, Pierre Viret fue solicitado para apoyar la reforma en Ginebra al lado de quien ahora era su gran amigo, Juan Calvino. Pero debido a su frágil salud, recuerden, efectos del intento de envenenamiento, y por recomendación médica, tuvo que buscar un lugar con un clima que ayudara a su salud. Y así llegó otra vez a Francia. A la par que se recuperaba, su trabajo en Montpellier y Nimes, Francia, consolidaba la reforma en esos lugares. De ahí llegó a Navarra, donde era reina Juana de Albret. En ese lugar fue nombrado pastor principal y superintendente académico de la Iglesia Reformada de Ginebra. Pierre Viret murió en ese lugar a la edad de 60 años, el 4 de mayo de 1571. Espero que yo pueda llegar a esa edad. Ya lo pasé, hermanos. La reina escribió de él lo siguiente, la reina de Navarra: entre las grandes pérdidas que hemos sufrido a causa de las guerras civiles, la más grave pérdida que hemos sufrido es la muerte de Monsieur Pierre Viret, a quien Dios le ha placido llamarlo a su santo seno. Grosso modo, este es un esbozo de este personaje. Igual también tendrá que ser, grosso modo, que hable un poco de su labor, de su lugar en la reforma. ¿Qué fueron las huellas que él dejó en la reforma? Pierre Viret es conocido como el ángel de la reforma. En 1537 había fundado en Lausanne, es en 1537. Si van a la historia y ven la de Calvino, fue antes que la Academia de Ginebra. Repito, en 1537 había fundado en Lausanne la primera Academia Reformada. Vinieron estudiantes de toda Europa y llegó a matricular más de 1000 estudiantes. Esto es algo, hermanos, que ya perdimos. Si algo hacían los reformados de inmediato, era escuelas cristianas reformadas. Y rápido. Si algo hicieron los reformados, no está en el sketch, hermanos, era formar partidos políticos cristianos. No se afiliaron a Morena para que les toque una cachucha, ¿sí? O para ver si les dan una despensa, o al Perderé. Formaba su propio partido. Fue el partido calvinista, el partido reformado de Ginebra, el que hizo volver a Calvino de su exilio. Y así podríamos mencionar Inglaterra, podríamos mencionar tantos y tantos hermanos. Pues esta fue otra, hermanos, de las distintivas de la reforma, la formación inmediata de escuelas. No es cualquier cosa. ¿Cómo vamos a poner nuestros hijos en manos de... No tengo adjetivo, hermanos, se me iba a salir una palabrota, ¿sí? Pero yo creo que iban a juntar leña verde. Pero no pensamos en eso. Creemos que sí, la educación es objetiva, que la educación es neutral, que con lo que van a la escuelita dominical, cuando van, sí, cuando van, sí, porque esta se la copié al pastor Misael, porque él dijo una vez, bueno, muchas veces, que a la escuela dominical van así.
5, ¿verdad? De 50, de 60 miembros. No, hermanos, qué vergüenza. Nuestras escuelas dominicales no hemos entendido esta parte, hermanos, demandante de la escritura. Más de 1000 estudiantes. Esta academia vino a ser modelo para las subsiguientes academias que surgieron en la Reforma. Pero ojo, otro dato, hermanos. Entre los estudiantes de esta academia se puede mencionar a Guido de Bresse. Los presbiterianos sí saben quién fue Guido de Bresse. Si le preguntamos a los ancianos gobernantes, también van a saber quién fue Guido de Bresse. Hacemos una encuesta, ¿sí? Y si a los diáconos también, pues como se van a quedar atrás, ¿sí? Pero hay niños, hermanos, hay que enseñarles a ellos apenas vienen, ¿no? Así que pido su venia y por enseñarles a ellos. Yo sé que ustedes ya lo saben, hermanos, y sé que ustedes dicen al grano, ya quisiera que estuvieras en la conclusión, no, pero ustedes no sabían, ¿verdad?, que fue Guido de Bresse. Si sabes, qué bueno, ¿verdad? Bravo, un aplauso. Guido de Bresse fue el escritor de la Confesión belga, egresado de la Academia de Lausanne. Vean entonces, estos personajes no eran evangelistas improvisados, sacados del microondas, hermanos. Eso lo quiero dejar bien claro. La gente reformada es gente que estudia, gente que se quema las neuronas, que hunde las narices en los libros, que no está simplemente pensando que le llega así la ilusión del Espíritu Santo. Obvio, él trabaja como y cuando él quiere, pero nunca lo hace al margen de las Escrituras. Vean aquí la formación, y podríamos seguir mencionando otros personajes que salieron de ahí. También elaboró un breve catecismo. O sea, no solo el catecismo que hizo Calvino en Ginebra o el catecismo de 1527 que hizo Martín Lutero en Alemania, él también hizo su catecismo. Y curiosamente, la primera pregunta de los catecismos de Westminster comienzan con la misma pregunta con la que inicia su catecismo Pierre Viret. Ya me combinaron cuál es la primera pregunta del catecismo de Pierre Viret. ¿Cuál es la primera pregunta del catecismo de Pierre Viret? ¿Quién me la dice? Entonces quiere decir que no se sabe la primera pregunta del catecismo menor de Westminster, ni del catecismo mayor. ¿Cuál es el fin principal del hombre 100 años después? Esto es 100 años después, porque el catecismo fue mucho antes de Pierre Viret, mucho antes. Lo que vean entonces otra vez, no es simple inspiración así, pues estaba yo en la fila de las tortillas y el Espíritu me inspiró y allí me salió mi sermón. No, hermanos, es que, perdonen la expresión, y que sea reiterativo, hunde las narices en el estudio. Lo que quiere decir que estos hermanos de Westminster indagaron también. Vean sus semejanzas con el contenido de la confesión belga. Vean sus semejanzas con los otros contenidos. Es el resumen de todos estos contenidos, hermanos. O sea que hicieron una labor de investigación documental. No en vano duró 5 años, 6 meses, 21 días esta asamblea. Hermanos, llegamos y ya estamos pidiendo permiso en nuestro presbiterio. Hermanos, que tengo una boda y tengo que ir. Las bodas se pueden programar, hermanos, y les puede decir, tenemos reunión de presbiterio, de pe a pa, de principio a fin. Bueno, mejor sigo con mi escrito, ahora se nos está en el escrito, insisto. El catecismo de Viret se publicó por primera vez en francés, si les interesa, hermanos, y ahí lo pueden encontrar en 1556. A unos 6 meses a lo mejor ya lo hemos traducido, hermanos. Aun cuando él lo escribió en 1541, o sea, miren cuántos años después, y lo usó para la instrucción cristiana en Lausanne, Suiza. La publicación de este catecismo
catecismo fue casi 100 años antes que la Asamblea de Westminster, que se reunió en Londres en 1643, y que comenzara la elaboración de la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Mayor y Menor. Viret, decían los que lo conocían, era considerado como un hombre bondadoso. Si alguien lo veía sin abrigo, se quitaba el abrigo y se lo daba. También se le reconoció como un hombre gentil, educado, cortés. Muchos de nosotros, ese es nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Que nos hablan fuerte y contestamos a gritos, ¿sí? Pero este hombre siempre conservaba la calma. También se le consideraba como de un gran temple espiritual, pero también fue un gran predicador de tiempos de la Reforma. Teodoro de Beza, que es el primero de los historiadores de estos reformados, después vinieron más. Él, cuando murió Calvino, decía: nadie ha predicado con tan gran autoridad como él. Cuando se refirió a Guillermo Farel, Beza dijo: era una poderosa tromba cuando predicaba. Pero cuando le dedicó unas líneas a Pierre Viret, Beza dijo: nadie ha tenido como él el encanto, la fascinación de una predicación amena y dedicada, sin renunciar a la doctrina, por supuesto. Eso ni de chiste, ni un paso atrás. Además de los graciosos dones con que fue dotado, Viret fue un prolífico escritor, autor de más de 40 libros. ¿Me están oyendo los que no han hecho su tesis? Por ahí. No me quiero quedar así viéndolos, ¿no? Y para señalarlos quiénes. Más de 40 libros, con una extensión que iba más allá de 1000 páginas, hermanos. Vean las tesis, 100 paginitas, 150, me sudó el coco, ¿sí? La mayoría de sus libros fueron escritos en francés, en un estilo muy coloquial y familiar. Algunos de sus libros los escribió en forma de diálogos para facilitar su lectura entre las personas de poca formación académica. Miren, por aquí vamos a encontrar la diferencia. ¿Por qué permanecieron o se han difundido más los escritos de Calvino si escribieron igual, trabajaron igual? Porque Pierre Viret escribió con un lenguaje sencillo para la gente común, mientras que Calvino escribió en latín para los eruditos, y ese lenguaje se conserva. Todavía hoy en día, mucha de la terminología científica tiene raíces griegas y raíces latinas. Entonces, pues ya, esa es una de las razones por la cual hasta cierto punto sus escritos se perdieron, ¿sí? Porque ahí quedaron. El patrón de sus diálogos fue presentar una afirmación: esto es así. Enseguida se imaginaba una objeción, respondía con una refutación y finalmente la síntesis doctrinal clara, fidedigna y equilibrada. Si notamos la secuela, tenía coco esta secuencia. Presenta información, esto es así. El Espíritu Santo es Dios. Es una afirmación. Bueno, los discípulos de, ¿cómo se llama? Miguel de Cervet dirían no, es una objeción. Pero entonces venía una refutación. Sí, por esto y por lo otro. Y luego una conclusión. El Espíritu Santo es Dios por esto, por eso y por aquello. Esa era su dinámica de escribir. Así que no es nada más de agarrar la pluma y empezar a escribir. Cuando me encontraba en el pueblito de Tangamandapio y entonces allá. No, hermanos. Escribir un enunciado
enunciado que enjuicie, un enunciado que afirme, cuesta, hermanos, cuesta, quema de neuronas, ¿sí? Cuando uno ve la hoja en blanco, es aterradora. ¡Ay, la computadora! No, la computadora no escribe solita, la computadora escribe lo que usted le teclea. Entonces, vean ustedes, esta era una manera muy peculiar de escribir. Fue así entonces que uno de los grandes populi, fue así, entonces él fue uno de los grandes popularizadores de las doctrinas reformadas del siglo XVI. Si Juan Calvino fue considerado como el gran sintetizador de la doctrina dogmática cristiana y el príncipe de los exégetas de ese siglo, Pierre Viret fue considerado como un fino eticista y apologista de la Reforma. Sus obras monumentales, menciono 2 o 3 hermanos, ¿sí? Sus obras monumentales: Instruction chrétienne dans la doctrine de la loi. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe más? ¿Alguien sabe francés? Para que lo venga a leer aquí. Instrucción cristiana de la doctrina de la ley y el evangelio. 2. La vraie philosophie chrétienne, la verdadera filosofía cristiana. Vean, hermanos, no fue Dogeville quien inventó la filosofía cristiana, ya había vestigios, hermanos. Calvino mismo propuso la articulación de una filosofía. Yo no sé por qué le arrancaron, hermanos. Vi por ahí una edición de Juan Calvino donde él hace la prologa él mismo, y ahí mismo en esa edición habla de la necesidad de una filosofía cristiana, la que nos llega a nosotros en español y no latín. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Son los editores. ¿Han visto, hermanos, el libro Castillo Fuerte en la versión de la Iglesia Nacional? ¿La han visto? Mística, muy espiritualizada. Volaron esas frases de Señor de Sabaoth, ¿sí? Pues Él es solo Dios, un Dios de justicia, un Dios que también aniquila a aquellos que no le siguen, pero le cambiaron por Señor y Salvador, Dios de amor, y bla bla bla, y etcétera, hermanos. Se la volaron. Estas obras de Calvino, es más, tiene una que tiene parangón, tiene comparación con el Opus Magnum de Calvino, la institución de la religión cristiana. Si ustedes leen ambas obras, ustedes van a ver, pero miren, uno en el norte y otro en el sur. ¿Por qué arribaron a esas mismas conclusiones? Porque ambos bebían de la misma fuente, de la escritura, hermanos, ¿sí? Me gustaría seguir hablando, hermanos, de tantas cosas que aportó este hombre, pero quiero concluir con eso. Con la misma afirmación que inicié, quiero terminar. Pierre Viret, el gigante de la Reforma, sepultado en la iglesia de la historia. Quiera Dios que los consistorios se preocupen por estas fechas. Nos vimos en aprietos, nos vimos en apuros, pero ya lo dijeron aquí, de una manera apresurada, pero no nos vamos a quedar sin testimonio. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ya no quiero hablar de otras denominaciones, quiero hablar de presbiterianos, que sus predicaciones son llanas, no hay calendario litúrgico, no se toman en cuenta estas fechas claves. ¿Cómo nuestros niños van a tener entonces a quién admirar? Por eso traen aquí a Che Guevara, por eso, en fin, tantas, porque no tienen con quién comparar. Así que es nuestra responsabilidad como generación adulta, hermano, proveer de esta instrucción a las nuevas generaciones. No nos va a pasar como en el Pentateuco, el siguiente libro lo dice: y se levantó otra generación que ni conocía ni temía a Jehová.
se levanta otra generación y les da lo mismo meterse con una pagana, a las muchachas con un pagano. Si tiene ojitos y pispiretos, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Porque no hemos visto lo que es la tesis, la síntesis y la antítesis. No entendemos qué es eso, hermano. No estoy hablando de que, de ninguna manera. Pero también a manera de conclusión, hemos de reconocer delante de Dios que Él siempre ha enviado profetas. No se ha quedado sin testimonio. Así que de ignorancia, hermanos, no podemos escudarnos, porque Dios siempre ha levantado hombres firmes y fieles a la fe de la Reforma. Que no les hayamos hecho caso es otra cosa. Pero hay dos cosas más con las que quiero concluir. Pedro dijo: honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Honra al que merece honra. No debe pasar desapercibido para nosotros. Honrar a estos hombres que Dios levantó y que dieron sus vidas. Hermanos, no pusieron por excusa su trabajo, ese era su trabajo. ¿Sí? Tesalonicenses, Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Mateo, cosa que la gratitud de Dios. Tenemos que reconocer esos hombres y mujeres que aquí los conocimos de pelo negro o güerito, depende, ¿no? No, pero es que antes todavía no se inventaban los tintes, ¿verdad? Entonces el color era natural. Pero aquí los vimos encanecer. Vimos cómo poco a poco sus canas se fueron apareciendo. Algunos, como yo, se tuvieron que buscar tinte blanco para ponerse aquí unas rayitas. Y digo, tuvieron un poquito de respeto. Pero otros, sus canas fueron muy naturales, ¿sí? Muy naturales. Y aquí han dejado su vida, hermanos. ¿Los reconocemos? Déjenmeles aquí entre paréntesis una de mis debilidades. Pues sí, si lo sabe Dios que no lo sé el hombre. Cuando yo propuse a mi consistorio, no hay aquí ni otro, que estableciéramos un día del anciano, ¿sí? Los héroes anónimos, un día del diácono, que quién sabe cuándo, también se fue a la congeladora. Pero hermanos, tenemos que reconocer, un pastor no trabaja solo, hermanos, trabaja codo con codo. Su brazo derecho son los ancianos, hermanos, y eso lo tenemos que reconocer. Los diáconos, tenemos la imagen de que son los que recogen las ofrendas. No, hermanos, entonces no han leído la Biblia, porque yo no veo en la Biblia que eran los que recogían las ofrendas, y es para que lo que los queremos, ¿no? Surgió para atender a los pobres. Ese es su ministerio, esa es su tarea. ¿Sí? ¿Y qué más queríamos decir? Dijo el Señor: honrosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Que nosotros no tengamos que vivir la sangre de estos santos que dieron su vida y muchos de ellos su sangre para que nosotros tuviéramos libertad de culto, libertad de leer las Escrituras. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta nube de testigos que tú fuiste levantando uno a uno. Y tan pronto caía uno, tú levantabas dos. Tan pronto caían estos, levantabas más. Hasta que llegó a nosotros el ángel que tú enviaste para que nos hablara de tu gracia redentora, nos hablara de tu libre elección, pusiera al descubierto nuestro pecado, tu Espíritu Santo nos llevara al arrepentimiento, y entonces de rodillas clamáramos como aquel siervo tuyo que clamó: ¿qué quieres, Señor, que yo haga?
Gracias, Señor, porque nos has guardado hasta aquí. Te rogamos que tú nos sigas manteniendo fieles, Padre Santo, a tu palabra, y que no tengamos en menos la sangre de nuestros mártires. Que procuremos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que estas nuevas generaciones sean llenas de este conocimiento providencial, Señor, por el cual tú mantienes firme a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú hagas esto posible en nuestras iglesias. En el nombre de Cristo Jesús.